Floricanto presenta. Los saluda con mucho cariño su servidor, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de Piedras Negras, invitándolos a escuchar este programa, Momentos de Paz. Aquí compartiremos el Evangelio, nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, comentarios, cuentos sobre este mensaje hermoso que Dios nos regala cada semana. Aquí estaremos, aquí nos escucharemos. Los bendigo a ustedes, a su familia y a todos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Los saludo con mucho afecto en el Señor. En este domingo 13º del tiempo ordinario 2026. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará, nos dice el Evangelio de hoy. Jesús en esta ocasión va por todo. Después de haber dado todo por nosotros, nos lanza al extremo. ¿Qué quiere decir esto? Es como a los jóvenes, a quienes tenemos que animarlos, impulsarlos, para ir al extremo y dar el máximo. O como al atleta que se le pide lo dé todo. O como a un hijo que se le pide saltar más alto, que termine la escuela. Así también parece obrar Dios con nosotros. Quizá empezar con los niños, que al principio quieren retenerlo todo para sí mismos. Puedan comenzar dando un poco, un vaso de agua, por ejemplo, luego un poco más, una túnica, un vestido. Después, un día, avanzando en la madurez, dar de su tiempo, dar de sí mismos, para al final atreverse a darlo todo. ¡Qué bello sería! El que pierda la vida por mí, la salvará. Hermosísimo desafío. Por otro lado, también nos dice el Señor: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Señor, yo no soy digno. Si miro mis faltas, mis limitaciones y tropiezos, mis vacilaciones, mis ganas de seguirte y al poco tiempo verme caer, debo decir: no soy digno, Señor. Sin embargo, puedo mirar mi vida como un proyecto, como un deseo y con una esperanza, al estilo del apóstol Pedro, quien quiso seguir al Señor con toda su bravura, con toda su fuerza, con toda su prontitud, con toda su valentía, para verse luego derrotado, acobardado, humillado, habiendo negado y huido de su maestro. Yo, como él, me confieso no digno. No obstante, eso no fue el final. Pedro, al verse reflejado en el rostro compasivo y misericordioso de Jesús, que salía del palacio de Pilato sin recriminarlo, todo lleno de la sangre que corría por sus sienes, y aún así le transmitía su amor y su perdón, hizo que brotaran desde lo más profundo de su ser lágrimas que lo ahogaban, como si fueran dagas que se clavaban en su corazón. Así yo también, como el apóstol Pedro, quiero empezar 1000 veces, si es necesario, a aprender a ser su discípulo y a aspirar a llegar quizá algún día, aunque sea el último, a amarlo de verdad.
A esto último sí aspiro. No a ser digno, porque no sé si algún día logre serlo. Es cosa demasiado grande para mis solas y pobres fuerzas. Por eso prefiero repetir como todos, humildemente, las palabras que juntos decimos en cada misa antes de la comunión. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme, para salvarme. Y la palabra que el Señor nos dice desde la cruz es: te amo y he dado mi vida por ti. Juan 15:13. Y si es necesario, la volveré a dar. Hermosa expresión plasmada en la novela Quo Vadis del novel polaco Henryk Sienkiewicz, donde el apóstol Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? Cuando el apóstol lo encuentra al estar huyendo nuevamente, ahora del asedio de Nerón. Voy a Roma, le contesta Jesús, a morir de nuevo. Si lo más hice por ti, que fue morir en la cruz, ¿cómo no he de perdonarte si vienes arrepentido a mí? Reza el refrán popular. Reitero, no tendría la aspiración de llegar a ser digno, porque mis obras no me alcanzan. Pero lo que sí guardo en mi corazón, en lo más profundo de mi alma, donde la polilla no puede llegar, y donde también, lo creo, el pecado no puede arrebatar, es el anhelo de llegar un día a amar a Cristo de verdad. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula Las semillas y la vida. En cierta ocasión estaba en una tienda de jardinería unas semillas siendo empaquetadas en pequeñas porciones en distintas bolsas. Mientras esperaban en este proceso de empaque y que fueran vendidas, claro está, empezaron a dialogar. Una de las semillas dijo: a mí me gustaría que me comprara un campesino y que después de ser plantadas, el viento me llevara por todas partes, así mi esencia viajaría por todos los lugares. Otra semilla dijo: yo quisiera ser plantada en un jardín para escuchar las risas de los niños que jugarían entre mis flores. Una tercera semilla dijo: yo quisiera estar plantada en una maceta, en un balcón de una abuelita, para hacer yo la alegría de cada mañana de todos sus días. Una semilla más dijo: yo quiero ser plantada en todas partes, dar como fruto bellas flores con todos los colores posibles, para que aprecien mi belleza y producir semillas suficientes para vivir en cada temporada de forma nueva y mejor. Una de las últimas semillas no quiso quedarse callada, aunque sí era un poco indiferente a las peticiones o deseos de las demás semillas, y dijo: miren, yo prefiero quedarme dentro de la bolsa y así no sufrir molestias. ¿Qué no ven que si nos entierran vamos a morir? ¿Qué poco entienden de lo que hacen con nosotros las personas? Y todas las semillas se asombraron de sus palabras, de su modo de pensar, y una de ellas respondió: la que no entiendes eres tú. No entiendes que nacimos para morir y que muriendo es como tenemos vida y dejamos huella de la belleza de lo que somos y hay en nuestro interior. Mis hermanos, Dios nos ama y nos sostiene en su gracia en esta vida tan maravillosa. Tenemos vida y en ella una familia, no perfecta, pero nuestra,
con sus costumbres y formas de ser, de la cual somos parte y amamos grandemente. Tenemos vida y en ellas algunas obligaciones, de acuerdo a nuestra propia vocación, a nuestro trabajo o rol que realizamos en la sociedad y en la misma iglesia. Como cristianos debemos tener claro que cada lugar o situación se puede convertir en un altar. Sí, en un altar donde se puede realizar ese ofrecimiento de obras, ese ofrecimiento de nuestra vida como una ofrenda agradable a Dios, porque en aquello entregamos nuestra vida, pues lo hacemos con amor, con entrega y dedicación, buscando la gloria de Dios, nuestra santificación y el servicio a nuestros hermanos. Les comparto. Hace unos días murió nuestra enfermita, a la cual le llevábamos la comunión, Conchita. Es ahí de la parroquia, de la comunidad parroquial. Y ella decía que su cama era su altar. Nosotros le hicimos varias reflexiones al respecto, pero ella lo hizo suyo. Mi cama es mi altar. Mi cuarto es mi templo. Desde aquí ofrezco mi oración por todos, por mi obispo, mis sacerdotes y ustedes los laicos, para que siempre evangelicen con alegría, para que vayan a otros enfermos, para que los vean, para que le lleven la Sagrada Comunión. Aparte, Conchita tenía una libreta y nos decía: ¿saben de algún enfermo para que yo ore por él? Qué hermoso es encontrar con almas generosas y conscientes de que su vida es para darse, para entregarse, para no pensar en sí mismos, sino pensar en los demás. Santa Teresa de Ávila decía: la cruz solo pesa cuando se arrastra, no cuando se abraza. Y es que cuando se ama, se extienden los brazos para abarcar con un abrazo a quien se ama. Y si hay cruz, debemos estar conscientes de que ahí está Jesús. No seamos cobardes, no seamos como esa semilla que prefiere estar empacada en el estante, solo como espectadora, viendo lo que otros viven, lo que otros hacen, criticando todo y no estando satisfecha con nada. Incluso si las personas son buenas, creen que son personas tontas, sin carácter, que si se desgastan por los demás es porque no se saben defender, les falta astucia o peor aún, hablan de que tienen mala suerte esas personas. Más aún, muchas veces esos cristianos, que así se hacen llamar, a veces señalan a esas personas que viven una vida virtuosa y desgastada en servicio de los demás, en la propia familia, en las realidades que les toca vivir, en la misma comunidad parroquial, y les llaman pobrecitos por llevar esa vida. Y yo te digo hoy, no te equivoques. Dice el Evangelio: el que salva su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Perder la vida es morir todos los días haciendo el bien, dándonos a nosotros mismos. Se trata esta vida de amar, y en el amar es donarnos a los demás, a nuestra propia familia, claro está, pero también a otros, a los que vamos encontrando en nuestro camino. Y en este andar, seguramente, aparte de amar, necesitamos perdonar, necesitamos dar sin esperar recibir
nada a cambio, siempre conscientes de que es Dios el que nos ve, y al final de nuestras vidas el Señor nos dará a cada uno la recompensa según nuestras obras, según el amor que hayamos puesto en cada una de ellas. Que Dios nos dé la gracia de saber vivir y ofrecerle como altar nuestra familia, nuestro hogar, nuestras oficinas, nuestros apostolados, nuestras funciones en el trabajo que realizamos. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, para gloria de Dios, para ayudar a nuestros hermanos y para nuestra propia santificación. Que Dios nos bendiga a todos. El próximo 30 de junio, dentro del calendario litúrgico de la Iglesia, celebramos una memoria que quizá no es tan conocida por muchos fieles, pero que tiene una enorme importancia para comprender nuestras raíces cristianas. Precisamente se celebra un día después de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, y no es otra cosa que la memoria de los santos primeros mártires de la Iglesia romana. Esta celebración nos invita a volver la mirada hacia los primeros hombres y mujeres que derramaron su sangre por Cristo en la ciudad de Roma durante las persecuciones de los primeros siglos. Son cristianos cuyos nombres en muchos casos no conocemos, pero cuya fe y testimonio ayudaron a construir los cimientos de la Iglesia que hoy conocemos. Para comprender esta memoria es necesario recordar un poco de historia. Nos encontramos en el siglo I, apenas unas décadas después de la muerte y resurrección de Cristo. La fe cristiana comenzaba a extenderse por diversas regiones del Imperio Romano. Los apóstoles anunciaban el Evangelio y cada vez más personas abrazaban la fe en Cristo. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos el crecimiento del cristianismo. En el año 64, después de Cristo, ocurrió un acontecimiento que marcaría profundamente la historia de la Iglesia: el gran incendio de Roma. Durante varios días, el fuego consumió buena parte de la ciudad. Muchos historiadores antiguos relatan que el emperador Nerón fue señalado por el pueblo como posible responsable, o al menos como alguien que se benefició políticamente de aquella tragedia. Para desviar las sospechas, Nerón buscó un grupo al cual culpar, y los cristianos se convirtieron en el blanco perfecto. Comenzó entonces una de las primeras grandes persecuciones contra la Iglesia. Los cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados de maneras terribles. Escuchar estas historias puede impresionarnos profundamente, y ciertamente debemos contemplarlas con respeto. Pero más allá de la crueldad de sus perseguidores, lo que la Iglesia quiere que recordemos es la fortaleza de la fe de aquellos cristianos. Ellos sabían que seguir a Cristo podía costarles todo, incluso la vida, y aún así permanecieron fieles. Por eso la palabra mártir tiene un significado muy especial. Proviene del griego martis, que significa testigo. Y los mártires son eso, son testigos de Cristo. No solamente porque murieron por Él, sino porque toda su vida fue una proclamación de la verdad del Evangelio. La sangre de los mártires fue, como decía el escritor cristiano Tertuliano, semilla de nuevos cristianos. Cuanto más se perseguía la Iglesia, más crecía. Cuanto más se intentaba pagar la fe, más se extendía. Y esto ocurrió porque los mártires mostraban algo extraordinario, que Cristo valía más que la propia vida. Esta memoria también nos ayuda a comprender que nuestra fe tiene un precio. Hoy, al menos en muchas partes del mundo, podemos acudir libremente a la misa, portar una cruz, tener una Biblia o profesar nuestra fe sin temor. Pero hubo generaciones enteras de cristianos que no tuvieron esa libertad. Muchos de ellos celebraban la Eucaristía en secreto, en las catacumbas o en lugares escondidos. Sabían que podían ser arrestados en cualquier momento. Por eso, cuando contemplamos a estos primeros mártires romanos, nace espontáneamente una pregunta: ¿valoramos realmente el regalo de nuestra fe? A veces podemos caer en la rutina, podemos acostumbrarnos a la misa, a la oración, a los sacramentos. Sin embargo, estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a entregar su vida por aquello que nosotros a veces damos por sentado. Pero esta memoria no busca únicamente recordar el pasado, también nos habla del presente. Quizá hoy la mayoría de nosotros no estamos llamados al martirio de sangre. Sin embargo, todos estamos llamados a vivir lo que algunos santos han llamado el martirio cotidiano, es decir, la fidelidad de cada día.
La fidelidad del padre o de la madre de familia que educa cristianamente a sus hijos. La fidelidad del joven que defiende sus valores en medio de un ambiente contrario a la fe. La fidelidad de quien permanece honesto en su trabajo. La fidelidad de quien perdona, sirve y ama incluso cuando resulta difícil. Cada vez que elegimos a Cristo por encima de nuestros egoísmos, estamos dando testimonio de nuestra fe. Los primeros cristianos romanos también nos recuerdan que la iglesia no nació poderosa ni influyente. Nació humilde, perseguida y muchas veces incomprendida, pero sostenida por la gracia de Dios. Y precisamente por eso sigue existiendo después de 20 siglos. No fue el poder humano lo que sostuvo a la iglesia. Fue la fidelidad de Cristo y el testimonio heroico de innumerables creyentes que estuvieron dispuestos a entregar todo por el Evangelio. Que la memoria de estos primeros mártires nos ayude a agradecer el don de nuestra fe, a vivirla con mayor convicción y a no avergonzarnos nunca de ser discípulos de Jesucristo. Pidamos al Señor que nos conceda la valentía de aquellos primeros cristianos para permanecer fieles en las pequeñas y grandes pruebas de nuestra vida, y que, al igual que ellos, podamos ser verdaderos testigos de Cristo en nuestro tiempo. Quien quiera mandarnos peticiones, comentarios o sugerencias para futuros temas del programa, puede hacerlo a través de Facebook o Instagram en las cuentas oficiales de la Diócesis de Piedras Negras y también por WhatsApp al número 878-157-8566. Les saluda con afecto y oración su amigo, el Padre Cosme Alexis Cuesta. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Pido a Dios por ustedes, por su familia. Que el Señor los proteja, los guarde y los bendiga. Nos vemos la próxima semana.